Al respecto, en Radio Monumental habló la denunciada en cuestión, estamos hablando de Lauris Diva, y dijo lo siguiente, escuchemos. A pesar de la acción del ministerio, ¿estás bien, Lauris? Claro que sí, porque yo me voy a poner mal si no cometí ni petí delito. Contá cómo esta madre se comunica con vos, Lauris. Y fue por la red social TikTok. La madre subió un video a su cuenta y mucha gente me arrobó en sus videos. Quería cambiar su planchita de pelo por comida para sus hijos. A mí me tocó el corazón, ¿a quién no, verdad? Claro. Entonces yo dije, Lauris Diva, haz lo tuyo. Y le llevé en un supermercado a ella y a sus hijos para que compren alimentos. Eso fue lo que hice. ¿Y jamás pensaste que esto iba a derivar que el ministerio te iba a hacer una denuncia? No, jamás, hasta toda la gente decía, esto chico es cierto. Es muy absurdo, a mi parecer. Lauris, porque yo no incumplí ninguna norma. Según el artículo en el que ellos se basaron, no configura el hecho punible. Y a mí nadie me notificó, nadie me llamó. Yo me enteré por las redes sociales. Bueno, eso es lo que decía Lauris esta tarde hablando con María Teresa, también con Héctor en el programa de Radio Monumental, y nosotros vamos a hablar ahora con Lorena López, que es defensora pública, para entender un poco mejor cuáles son estas finas líneas de las cuales habla el viceministro de la Niñez y entender también qué alcance tiene esto de vulnerabilidad realmente con respecto a unos niños que se encontraban con, bueno, su madre en este caso a la hora de ser filmados. Es un caso que puede generar cierta confusión y estamos aquí para tratar de disipar un poco esas dudas. Lorena López, bienvenida a la jornada. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Y bueno, estamos acá para poder responder algunas preguntas. Bueno, Lorena, este caso está siendo sumamente hablado, debatido también en redes sociales, en medios de comunicación, y queremos ahondar un poquitito y entender cómo funciona esto y, bueno, dónde choca un poco el permiso que pudo haber tenido la madre para que esto sea grabado por la influencer y luego ya el alcance a la hora de divulgarlo con algún artículo en el Código de la Niñez que de alguna forma busque proteger un poco más a los menores de edad. Claro. Bueno, te cuento que realmente los órganos, o sea, los funcionarios de autoridades que intervengan en la jurisdicción especializada en la niñez, tenemos un artículo que es el 27 del CNA y establece secreto en las actuaciones. Entonces, muchas veces nosotros no podemos divulgar cuando tenemos intervención en algunos procesos que tengan que ver niños, niñas, adolescentes. Eso por un lado, ¿verdad? Y teniendo en cuenta esta situación que se viralizó y tomó estado público, bueno, porque se hace una publicación en Twitter, Instagram y Facebook, lo que yo como defensora de la niñez y la adolescencia de turno de Lambaré recibo una comunicación de Fono Ayuda, que es la línea 147, que 24 horas recepciona denuncias de vulneración de derechos, como bien lo mencionás, de niños, niñas, adolescentes. Y acá lo que se analiza es específicamente el artículo 27 del Código de la, 29 del Código de la Niñez, que fue modificado por la Ley 6086 y justamente establece esta prohibición de difusión, entrevistas en los medios radiales, de prensa o inclusive redes sociales, fotos, identidades de niños, pero mencionan este artículo que tengan que ver sean víctimas o sean actores de hecho punible. Entonces ahí está la diferencia en cuanto a la viralización de este video que hace esta influencer, porque ella hace, así como mencionaste, algo, una labor loable en el sentido de, bueno, se entera de una situación y trata de ayudar. Entonces, por eso es que muchas veces está prohibido la interpretación extensiva de la norma punitiva, porque si bien es cierto, este artículo 29 habla justamente del artículo 147 del Código Penal, pero es el Ministerio Público quien va a analizar la conducta o no en la que haya infringido en la publicación de esta influencer que hoy estamos comentando.
Ahora, doctora, ¿de qué manera influye que la mamá haya estado presente en el momento de que se hace este video? ¿Es bajo consentimiento de la persona que está encargada de ese menor? Es decir, eso no tiene ningún tipo de interferencia con respecto a la validez o no de esta denuncia que se hace, porque escuchábamos recién la entrevista que le hacían también a la misma Laura en Radio Monumental. Ella comentaba, la mamá expone esta situación en un video pidiendo ayuda. A ella la roban, ella la contacta, bajo su consentimiento van, le hacen las compras y ella graba eso como hace siempre por medio de sus redes sociales. Que la mamá haya estado ahí presente, ¿no anula completamente esta denuncia que se hizo? Asimismo, en realidad lo que hace el Ministerio Público a través de Fonoayuda es recepcionar esa comunicación que hace, y sobre todo que se hizo como una viralización, o sea, todo el mundo accedió y vio ese contenido. Y obviamente si existe autorización de los padres, porque los padres ejercen la patria potestad, bien tenemos establecido en el artículo 70 y 71 del Código de la Niñez. Entonces ellos, si dan su consentimiento, el Estado no puede meterse en cuestiones que muchas veces, como mismo dijo el viceministro, es muy fina la línea entre una situación y otra. Entonces, obviamente, si está la mamá y consciente que se pueda viralizar o publicar este video, está en todo su derecho. Hablemos un poco más de esta fina línea, porque algo de lo que muchos habló también y que generó justamente una gran repercusión, especialmente en la red social Twitter, a través de la cual se estaba expresando con respecto a este caso la ciudadanía, y me incluyo un poco en este cuestionamiento, es ¿cuál es esa fina línea de la que se habla a la hora de hacer fotos o videos y publicarlos en redes sociales que tengan obviamente a niños presentes? Porque esto es algo que políticos, por ejemplo, lo realizan todo el tiempo y nunca se ha escuchado que se haga una denuncia con respecto a ese tipo de situaciones. Claro, por eso te mencionaba, en realidad la norma, o sea, el artículo hace referencia cuando los niños sean víctimas o sean autores de hecho, bien lo especifica, así como también prohíbe las entrevistas cuando ellos son testigos de alguna situación, de un accidente o demás. Entonces, justamente para no exponerle y que después la prensa lo busque y lo hagan entrevistas, y es como que se genera una situación que todos quieren tener esa noticia y de repente es como que la abruman a un niño cuando surge en esta situación. Pero lo que hay que tener en cuenta una cosa, yo como padre puedo publicar las fotos de mi hijo. Ahora, cuando mi hijo está sometido a un proceso donde existen riña entre los padres, yo como progenitor no puedo salir a publicar su foto poniendo su nombre y dando a conocer a la ciudadanía qué es lo que está pasando en ese proceso, porque justamente eso habla de una revictimización del niño. Hablando de las 100 reglas de Brasil, tenemos 3 tipos de victimización. Cuando ocurre el hecho al niño, cuando es sometido al proceso, porque siempre pasa por, cuando hay un proceso judicial, pasan por muchas cosas, y cuando también es revictimizado por la propia sociedad, sobre todo cuando son publicados sus fotos y todo el mundo le identifica. Entonces, eso es lo que trata la norma, de resguardar la identidad cuando justamente están sometidos a un proceso, tanto en el área de la niñez, como también lo puede haber dentro de un proceso penal. Doctora, ¿qué va a pasar? Me voy directo al punto. ¿Qué es lo que puede pasar legalmente con esta influencer después de esta denuncia? O lo que está ocurriendo es, digamos, un trayecto normal de un proceso cuando se da una denuncia para no obviar esa denuncia, o en realidad puede tener algunas consecuencias penales para ella. Mina Dante, ¿cómo estás? Bien, bien. Nosotros lo que hacemos y lo que yo hice en particular es llamar y advertir. Justamente lo que se pide es que no se les ponga a los niños su rostro de manera directa. Entonces se pide que cuando se vuelva para el futuro a hacer una publicación, lo que se pide es que se pixele los rostros o se borre o alguna forma, o directamente que se ponga de espalda o de perfil para que no se le identifique como
aparecen en videos que son personas con muchos seguidores, como bien lo decís, influencers. Muchas personas acceden a ese contenido, entonces de repente en una otra ocasión le pueden identificar a ese niño, niña, adolescente y puede constituir para él una situación embarazosa, ¿verdad? Entonces justamente lo que se trata es de resguardar esa identidad del niño, niña, adolescente en una situación específica. ¿Por qué en este caso? Pero, Perdón, ¿por qué en este caso sí se hace todo este proceso, esta advertencia, y sin embargo, cuando veíamos otros casos de políticos haciendo algo parecido, o autoridades que están hoy día en funciones con niños, nunca pasó nada de esto? ni nada, antes lo que te puedo decir que yo como defensora de turno en las ferias judiciales recepcioné esta comunicación de Fono Ayuda. Entonces, lo que hacemos nosotros al recepcionar cualquier comunicación que hagan ellos es analizar la viabilidad de realizar o no una medida cautelar de protección, que en este caso sería una prohibición de publicación, teniendo en cuenta este artículo. Pero al ver el video uno se da cuenta que estos niños están acompañados por la madre. Entonces, obviamente ella está autorizando que los niños sean grabados por esta influencer en particular. Ahora, si se recepciona otro tipo de denuncia, se debe recepcionar de acuerdo al domicilio habitual del niño, niña, adolescente que tenemos establecido por el 169 de nuestro Código de la Niñez. Entonces, dependiendo en qué zona se da, también se pudo haber dado esa comunicación y también se pudo haber advertido, solamente que muchas veces no se publicita, como en esta vez sí se publicitó y fue todo un boom a nivel de redes sociales y demás. Entonces, en una campaña política, si alguien ve algo así, puede realizar también la denuncia de la misma manera y se debe actuar con respecto a cualquier tipo de caso similar. Así mismo, inclusive en varias oportunidades ya también se hizo comunicados diciendo justamente que no se debe publicar la foto de los niños y utilizarlo con otros fines, ¿verdad? En este caso, lo que cabría ya sí se analiza en el área penal, ¿verdad? Porque el área de la niñez y la adolescencia no es un ente punitivo, no es un ente sancionador, ni establece condena. Nosotros realmente lo que estamos es para resguardar la integridad física y psíquica y emocional del niño, niña, adolescente. Pero en este caso, sí, como mencionó Dante, eso lo que cabría es ya analizar, pero dentro de lo que sería las funciones del Ministerio Público. Ahora, doctora, ¿qué hay que cuidar para tener en cuenta a la hora de utilizar las redes sociales si es que hay niños involucrados? Si es gente por ahí que no tiene tantos seguidores, ya que estamos hablando prácticamente de un espectro bastante novedoso cuando hablamos de la exposición con respecto a redes sociales, que tiene todavía una diferenciación con respecto a la divulgación o difusión por medio de los medios tradicionales de comunicación, que uno tiene que cuidar a la hora de publicar en sus redes sociales con niños. Si vas a un hogar a hacer una donación o si sos voluntario en una escuela de fútbol o lo que sea, no podés subir así nomás una fotografía con tu equipo o con los niños con los que vos trabajás, por ejemplo. Mira, siempre se trata de resguardar su identidad. En todo caso, cuando se hace donaciones o entrevistas, se trata de que se le vea al niño, pero de espalda. Okay. Entonces, justamente, o al costado, como mencioné al principio, para que no se le identifique, ¿verdad? Igualmente, se suele subir fotos. O sea, no podemos tampoco decir que no se realiza, porque sí se realiza. Alzamos fotos de nuestros hijos, de nuestras sobrinas, de nuestras primas. O sea, lo que pasa es que acá es una cuestión, ¿verdad? Cuando se va a utilizar con otros fines, es lo que uno tiene que siempre tener en cuenta cuando va a alzar una fotografía, de que estén vestidos, porque muchas veces nosotros decimos que chulina ese bebé, y le sacamos sin ropa en una bañera en la piscina. Entonces, lo que hay que cuidar siempre es de que los niños no estén expuestos en su intimidad. Y obviamente que no se le identifique para que luego después no se genere alguna situación para ese niño, niña, adolescente.
Claro, uno de repente con un caso así donde ya hablamos, ahí está el consentimiento de la madre, el niño, bueno, no estaba expuesto de una de las maneras en las que citas, pero sí hay otros casos donde sabemos muy bien también y hay redes enteras de pedófilos, por ejemplo, que están a la pesca de este tipo de contenidos y que están acechando en las redes sociales, que son tan amplias y tan profundas que uno realmente nunca sabe con qué cosa terrible se puede encontrar allí, y es más bien por ese tipo de circunstancias que se trata de salvaguardar, ¿no?, la integridad de los pequeños. No exponerlos tanto directamente en las redes sociales sería básicamente la recomendación. Así mismo, o sea, todo padre quiere muchas veces publicar la foto de sus hijos, se sacan fotos de vacaciones o en algún lugar, y está bien. Lo que no está bien es sobreexponer a los niños y sobre todo cuidar esos detalles que muchas veces se hace como esta vez con buena intención, pero realmente después tenemos consecuencias que de verdad se pudo haber evitado, ¿verdad? Entonces eso es lo que las personas tienen que tener conciencia a la hora de publicar fotos de niños, y sobre todo si no son sus hijos, que tenga ese tipo de cuidado. Entonces, de no exponerlos y bueno, sacarlo de espalda, de costado, ver una manera para que no se le enfoque la cara. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por atendernos y ampliar un poco más también el panorama con respecto a esto, que de lo que todo el mundo está hablando y que conviene realmente entender mucho mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, a las órdenes para cualquier otra situación. Bueno, Lorena López, defensora pública, con respecto a este caso de denuncia a una influencer por, bueno, supuestamente exponer a menores a través de sus redes sociales.